Bienvenidos a otro episodio de Travel and Gardening. Hoy recorremos Imare. Después de nuestro primer día y noche en Tirana, seguimos camino hacia Imare, donde nos quedamos por 2 noches. En esta etapa del viaje se sumó otro amigo, así que ya éramos 4. Ya casi llegando a Imare, hicimos una parada en el puerto de Palermo, o Porto Palermo, y recorrimos su castillo. Debido a su posición estratégica, las costas de Porto Palermo han sido utilizadas con fines defensivos desde la antigüedad hasta la Segunda Guerra Mundial. El castillo de Porto Palermo sirvió como antigua base de submarinos soviéticos durante el régimen comunista en Albania, y hoy en día su túnel y cuartel semiabandonados atraen la atención de los visitantes, así como los muros y puertas de la fortaleza construidos por el poderoso Ali Pasha di Ioannina. De Porto Palermo nos dirigimos a donde dormimos por 2 noches, a la playa de Livadi. Esta playa, ubicada en Imare, es un impresionante destino costero que ofrece una experiencia de playa memorable. Esta hermosa playa se extiende a lo largo de la costa, brindando un amplio espacio para la relajación, actividades recreativas y diversión bajo el sol. La arena de la playa de Livadi es de color dorado, lo que crea un entorno pintoresco que complementa las brillantes aguas azules del mar Jónico. Imare, o Imara, es un municipio y ciudad bilingüe de la región meridional de Albania, parte del condado de Flore. Aparte de la ciudad de Imara, la región está formada por otros 7 pueblos. Imara está predominantemente poblada por una comunidad de etnia griega, cuya presencia puede datar desde la antigüedad. La región de Imare está formada por montañas altas, de aproximadamente 2000 metros, llamadas Yogara, conocidas en la antigüedad y en griego como las montañas Ceraunias, que descienden abruptamente hasta el mar. Hay largas playas de arena blanca y las pocas colinas cerca del mar tienen terrazas y están plantadas con olivos y cítricos. Luego de disfrutar de la playa y un rico aperitivo, decidimos ir a ver el atardecer desde un punto panorámico muy bonito, el monasterio de San Teodoro. Este monasterio fue construido en el lugar donde solía haber un templo dedicado a Díaz, Zeus. La construcción se inició en el siglo XIV, pero terminó 500 años después. Funcionó como monasterio hasta el final de la Segunda Guerra Mundial. El 4 de marzo, el monasterio celebra su fecha y gente viene de toda la región de Imara para participar en la Santa Misa. Después de la guerra, se convirtió en una base militar del ejército albanés. En 1952, sus edificios se convirtieron en casas de vacaciones para los oficiales de la Marina rusa que servían en la base naval de Orikun. Después de la salida de la Marina rusa de Albania, a mediados de 1962, el monasterio se convirtió en un puesto de vigilancia para el ejército albanés. A finales de los años 80, se cerró la base militar y se dejó que la iglesia y los demás edificios del monasterio se deterioraran. El camino hacia el monasterio está asfaltado y comienza al sur del pueblo de Ilias, junto al cañón de Chipe. Hay una carretera desde el monasterio hasta la playa de Chipe y puedes caminar hasta la playa. La vista del atardecer desde el monasterio fue un perfecto cierre de este primer día en Imare. Para más información sobre Imare y muchos tips,
no dejes de mirar la descripción de este video. Y si te gustó el video, comentalo, compartilo y suscríbete al canal. Esto fue todo por hoy. No te pierdas lo que viene por aquí, por este canal, y nos vemos en el próximo episodio de Travel and Gardening.